Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos siguiendo un seminario de Daniel y Apocalipsis y ahora estamos en el capítulo 7 de este libro. Antes de poder iniciar a leer la palabra del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Padre bendito que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud y porque nos das la oportunidad de poder conocer tu santo libro. Te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 7. No olvidemos que el capítulo 7 está dentro del cumplimiento todavía del sexto sello. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el sexto sello está en función, es decir, en cumplimiento, es cuando se ve esta visión del capítulo 7, en la que se habla de los 144,000 sellados del pueblo de Dios. ¿Quiénes son estos 144,000? La Biblia es explícita en cuanto a este término, y también en cuanto a quiénes son y, sobre todo, para cuándo existirán. Nos dice el versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí, la palabra viento tiene un significado. Casi siempre cuando se habla de los vientos, por ejemplo en Jeremías capítulo 4, se habla acerca de guerras. Vamos a ver qué dice allí el texto. Libro de Jeremías. ¿A qué se refiere con la palabra viento? Jeremías, capítulo 4, versículo 11 al 13. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. En esta ocasión Jeremías está hablando de la invasión del imperio de Babilonia contra Jerusalén, contra Judá. Tal es así que él se refería al ejército de los babilonios que venían en contra del pueblo de Dios con grande furia para atacar, destruir y pasar por encima de cualquier cosa. Así que entonces, cuando acá se habla acerca de vientos que se iban a desatar, que los 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra, perdón, estamos hablando acerca de guerras que se van a desatar especialmente para ese periodo. Ahora bien, los vientos también en la Biblia son símbolo de destrucción, símbolo de desastres meteorológicos. Así que entonces aquí deben de estar incluidos también los desastres meteorológicos. Pero también vientos representan, según el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14, a las falsas doctrinas, lo que significaría que los 144,000 estarán en un periodo cuando se estén soltando guerras en diferentes lugares de la tierra. No solamente guerras, sino tempestades, terremotos, desastres y por otro lado, falsas doctrinas. Así que entonces, cuando estamos en el capítulo 7, este capítulo será un preámbulo al capítulo 8 y 9, donde se nos hablará de las 7 trompetas. Y esas 7 trompetas incluirán precisamente esas 3 cosas, que 1, tempestades y terremotos y desastres. 2, guerras. 3, falsas doctrinas. Así que
cosas deben de estar implícitas en el capítulo 8 y 9, porque acá dice, detén todavía esos 4 vientos. ¿Hasta cuándo? Versículo 2 dice, Apocalipsis capítulo 7, verso 1 y 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí dice que el desastre iba a comenzar sobre la tierra, mar y toda la hierba verde. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. O sea, estos 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 vientos iban a tener el poder de dañar toda la tierra. ¿Cómo iba a ser el daño que se le iba a hacer aquí a la tierra? Acá dice claramente, ¿no? Dice versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que entonces, estos vientos se iban a soltar en determinado tiempo, para cuando tuviera que ser destruido prácticamente casi todo en el planeta Tierra. Ahora, increíblemente, nosotros encontramos que el cumplimiento que se va a dar a esta parte de la profecía, cuando los 144,000 ya deberán de estar sellados, lo encontramos en el tiempo y de la 6ª trompeta. En la 5ª trompeta, y eso lo vamos a ver en el próximo tema, se nos hablará acerca del pueblo de Dios que ya habrá sido sellado, a quien no permitirá Dios que tengan que desviarlo de su camino a través de aquellos seres que saldrán del abismo por parte de Satanás. Leamos un poco acerca de esto, aunque todavía no vamos a explicarlo, solo es para ver el tiempo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 dice, y fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿A quién se le dio permiso para hacer esto a la gente? A unas langostas que salen de un pozo llamado el pozo del abismo y soltadas por Satanás. Pero estas solo harían daño a un grupo de gentes. Versículo 4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en el periodo de la 5ª trompeta, cuando está a punto ya de dañarse todo, la hierba verde, cuando ya los 4 vientos van a ser soltados, es el tiempo cuando el pueblo de Dios ya tendrá que haber sido sellado, porque se dice acá, no toques, no los dañes a los que tengan el sello de Dios en su frente. Entonces, cuando ya entramos al capítulo 9 y un poco más adelante al versículo, vamos a ver, al versículo 12 y 13, allí ya se entra, y esto es lo que vamos a tocar ya en el próximo tema a profundidad, allí se entra a la 6ª trompeta. ¿Y qué cosa se encuentra? Fíjate lo que se encuentra allí. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea, solamente se cumplirá esta parte que dice en Apocalipsis capítulo 7, no los desates hasta que sean sellados los hijos de Dios, hasta que llegue la 5ª trompeta, porque en la 6ª ya empieza el desate completo y todo esto comenzará en el Medio Oriente donde se encuentra el río Éufrates. Vamos a hablar en el próximo tema. Ahora, lo que me interesa es que estos 144,000 deben aparecer en escena precisamente antes de que las trompetas se cumplan, el periodo en que las primeras 4 trompetas ya estén en función. Vale decir,
Los 144,000 estarán siendo sellados desde el momento que comience la primera trompeta, segunda, tercera, cuarta. Pero cuando ya llega la quinta, los 144,000 ya deben de estar sellados, ¿correcto? Ya deben de haber recibido el sello de Dios y por lo tanto resistirán la prueba de la quinta trompeta y de la sexta trompeta, cuando se esté terminando la proclamación del Evangelio al mundo entero. Ahora, necesitamos saber desde cuándo podemos comprender que se podría dar el sellamiento de los 144,000 según la profecía. Esto es lo que tenemos que descubrir ahora. Fíjate bien en esto. Lo primero que vamos a entender es qué cosa es este sello de Dios. Porque acá el texto bíblico dice en el versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora bien, aquí se da un número específico, 144,000, y dice que están sellados. ¿Qué es ese sello? Porque si no entendemos qué cosa es el sello, no podremos saber tampoco quiénes son los 144,000, ya que el sello es el que los identifica a todos. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, leemos también acerca de estos 144,000 lo siguiente. Versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Algo interesante ya. Dice que lo que estaba puesto como sello en la frente de los 144,000, en este caso, era el nombre de Dios y el nombre del Hijo, Padre e Hijo. ¿Por qué dice que tenían el nombre de ellos? Bueno, lo primero que vamos a descubrir a continuación es qué es el nombre de Dios. Cuando vamos hasta el libro de Éxodo y leemos la historia de lo que ocurrió con Moisés en el capítulo 33, y en el versículo 18 y 19, dice que Moisés le dijo a Dios, él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora fíjate en esto, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le contesta, yo voy a pasar todo mi bien delante de ti, y voy a proclamar mi nombre. O sea, la gloria de Dios es todo el bien de Dios, y en todo ese bien de Dios está el nombre de Dios. ¿Qué es ese bien donde está el nombre de Dios y que se llama su gloria y que pasaría delante de Moisés? Vamos a ver. Libro de Romanos capítulo 7 versículo 12. Romanos capítulo 7 versículo 12. ¿Qué es ese bien de Dios que pasaría delante de Moisés, delante de su rostro, y que Dios proclamaría su nombre al pasar ese bien? Dice, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que todo el bien de Dios está en su ley, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que Dios iba a pasar delante de Moisés ahí en el monte, iba a ser todo el conocimiento de su santa ley. Ahí estaba todo el bien de Dios. Y a eso se le llamaba el nombre de Dios, la gloria de Dios. Ahí está su nombre. Ahora bien, siendo así, quiere decir que la gloria de Dios es su nombre y esa gloria se manifiesta en su santa ley. Vamos a ver si es así. Primera de Samuel capítulo 4, vamos a ver qué dice allí, con relación a lo que es la gloria de Dios. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 22 y 23, dice así, 21 y 22.
y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque había sido tomada el arca de Dios. Ahora, en el arca de Dios, en el arca del pacto, se encontraban los 10 mandamientos, y en esta ocasión, en los días de Samuel, los filisteos se habían llevado el arca del pacto con los 10 mandamientos, y por esa razón se dijo: traspasada es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fue tomada el arca del pacto. Así que entonces, cuando el arca del pacto fue llevada, los 10 mandamientos, se traspasó la gloria. Y en ese arca estaban los 10 mandamientos, que es la gloria de Dios o el nombre de Dios. Significando que todos los 144,000, al tener el nombre de Dios escrito en su frente, significa que tienen la ley de Dios en la mente, porque eso significa frente, en la mente, en el corazón. ¿Cómo se cumple eso? Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Dice Isaías 8, 16. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que entonces la ley de Dios estará sellada entre los 144,000. Interesante, los 144,000 entonces son creyentes de la ley de Dios. Y específicamente, de entre los 10 mandamientos de esa ley, hay un mandamiento al cual Dios lo ha puesto como una señal de identificación. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 y 20, hace mención exacta de ese mandamiento. Se nos dice así, Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Y les di también mis días de sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que soy Jehová que los santifico. Versículo 20. Santificad mis días de sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Tal es así que entonces la señal de Dios, el sello de Dios que está dentro de esa ley, el clave es el día sábado. Y es que en el 4º mandamiento de la ley de Dios se manifiestan 3 características que debe de tener un sello. El nombre del que sella, que es Jehová, el cargo del que sella, que es creador, y la jurisdicción del que sella, que es los cielos y la tierra. E increíblemente, esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 hasta el 11, un texto de la Biblia en el que Dios se manifiesta con estas 3 características. Escúchenlo. Dice así, versículo 8 hasta el 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días se trabajará y se hará toda obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. El nombre está allí. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Ahí está su cargo, es el creador. Al hacer los cielos y la tierra es toda su jurisdicción. Hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el día sábado, y por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Así que entonces, el sábado es la señal de Dios, el sello de Dios, y esto lo tienen los 144,000 en sus frentes. Tienen la señal del reposo de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo como su Salvador han entrado en el reposo de Jesús. Y la evidencia de entrar en el reposo de Jesús es guardando el día sábado. Si ellos no guardan el sábado, entonces no están participando del reposo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, puesto que entonces, al no tener esta señal, este sello del sábado, no son reconocidos como los justificados por Jesús, los perdonados. El sábado y la justificación por la fe están estrechamente relacionados,
puesto que el que guarda el sábado está reconociendo el reposo en Jesucristo. Ha reposado de sus obras, como Dios reposó en el séptimo día de sus obras, ya ha entrado en la obediencia a los mandamientos de Dios. Dejó de hacer sus obras para poder ahora cumplir con las obras que Dios le pide en su santa ley. Ahora, para que este sello quede vigente en cada persona, ahora se ve el nombre del Cordero, el nombre del Hijo en la frente de ellos también. ¿Por qué? Vamos a ver. Libro de 2 de Corintios. La Biblia nos explica aquí con claridad qué cosa es el nombre de Jesucristo, la gloria de Jesucristo. Hemos visto la gloria del Padre. La gloria del Padre hemos visto que es la ley de Dios. Ahora veamos la del Hijo. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora estamos hablando de la gloria del rostro de Cristo. ¿Cuál es esa gloria? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mientras que la ley es la gloria del Padre, el evangelio es la gloria del Hijo. Por lo tanto, la ley de los 10 mandamientos está sellada en las frentes de los 144,000 y el evangelio también. Todo el evangelio es la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así lo declara el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Así que entonces, ¿qué cosa dice que es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. El evangelio está registrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunos piensan que el evangelio solo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están equivocados. ¿Por qué? Porque el evangelio ya fue conocido en el pasado. Así es como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Fíjate lo que dice aquí en relación al evangelio. Libro de Gálatas capítulo 3, y en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, es decir, el evangelio, a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que entonces el evangelio ya fue conocido por Abraham. Y en el libro de Hebreos, cuando habla de los israelitas, el apóstol Pablo, fíjate lo que dice aquí. Libro de Hebreos, capítulo 4. Esto es para que lo entendamos perfectamente. Dice así la Escritura. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Así que entonces ya fueron evangelizados en tiempos antiguos. El evangelio es toda la Biblia porque nos habla acerca de la buena noticia de que Cristo es nuestro Salvador que vendría a rescatarnos. Ya Adán conocía ese evangelio cuando se le dio a través del sacrificio del corderito. Ya Eva y todos los demás que le siguieron conocían el evangelio. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, el sello del Cordero puesto en la frente entonces es el evangelio de la gloria de Dios. Y es que la ley es el evangelio, toda la palabra sintetizada. Todita la Biblia está sintetizada en 10 preceptos. Y la Biblia es ese mismo evangelio, esa misma ley desarrollada. El evangelio es la ley que está desarrollada. Es decir, la explicación de toda la ley. Y por esa razón, los 144,000 se llenaron del conocimiento de esa palabra y tienen por eso la ley puesta en el corazón. Porque el evangelio es el que pone la ley en el corazón del hombre. El evangelio siempre está señalando a la ley de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta,
Ya sabemos que los 144,000 entonces se caracterizaban por esas dos cosas. En Apocalipsis capítulo 14, cuando se habla de los 144,000, en el versículo 12, después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, porque los 144,000 se encargan de la proclamación de ese mensaje de los tres ángeles, se dice cuál es el resultado de que estos 144,000 hayan aceptado el mensaje triple angelical. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué cosa significa eso? Estos 144,000 se caracterizan por llamarse los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios son la ley, la fe de Jesús es toda la palabra, porque dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, esta es la característica general de los 144,000. Y los 144,000 deberán estar sellados por este conocimiento de la ley de Dios y del Evangelio para el tiempo cuando se van a desatar los 4 vientos y van a traer destrucción sobre toda la tierra. Ahora los 144,000 dice también en el libro de Apocalipsis capítulo 7 que están sellados de las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿qué cosa significa esto? Y aquí vamos a dejarlo en claro. No solamente se menciona 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, sino que hay otro grupito. El versículo 9 nos dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Un segundo grupo aparte de los 144,000 está presentado acá como de gente que se salva. Y todos estos, la gran multitud mencionada acá, más los 144,000, van a pasar por un periodo específico. ¿Cuál? El versículo 14 dice así, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿A qué tipo de calor se está refiriendo y por qué menciona el sol que los iba a quemar? Porque esta gran multitud y estos 144,000 son los que pasan por el periodo de las 7 postreras plagas, ya que en la cuarta plaga el sol quemará intensamente y ellos estarán vivos en ese tiempo. O sea, los 144,000 más una gran multitud de toda la tierra que no se podía contar. Los 144,000 estaban contaditos, pero la gran multitud no tenía un número. ¿Eso qué significa? Que se salvarán millones de la tierra y que podrían estar todos los que quieran en él, en ese grupo. Mientras tanto, los 144,000 tienen una diferencia, llevan una cifra exacta. ¿Qué hace aquí la clave dentro de los 144,000? Bueno, cuando nosotros echamos un vistazo a otras profecías donde se habla de números acompañados de algunas palabras claves, encontramos que los números siempre han sido literales. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la profecía de los 2300 años, decía el texto, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso está en Daniel 8:14. El número 2300 es literal. Se cumplieron 2300 años sin duda. Pero la parte del símbolo eran las tardes y mañanas, porque no eran tardes y mañanas de un día de 24 horas, sino eran tardes y mañanas representando
a años, días que se cuentan como años. Por tanto, 2 literal, las tardes y mañanas simbólicas. 1200 días literal, pero los 1260 literal, pero los días simbólicos. 1290 literal, pero los días simbólicos. 1335 días literal, pero los días simbólicos. ¿Esto qué quiere decir? Si la cifra, si el número es literal, entonces en Apocalipsis 7, el número 144.000 también es literal. Si no fuese literal, si hubiera tenido que ser simbólico el número, ¿para qué entonces darle un número a este grupo y al otro decir una gran multitud? También se le hubiera dado un número simbólico. Pero no, acá hay diferencia. Al otro grupo ni siquiera se le menciona la cantidad que habrá. De frente se le dice una gran multitud. Esto entonces deja en claro que los 144.000 son gente literal, son un número literal. Ahora, la segunda parte que dice señalados es la parte simbólica que representa al sábado, la ley de Dios y el evangelio. Todo en conjunto, lo que tienen los 144.000 siendo el sábado la clave fundamental del sello de Dios, ya que estos no recibirán la marca de la bestia, que es lo opuesto. Muy bien, ahora teniendo eso en claro, resulta que estos 144.000 deben aparecer para la última época de la historia, para cuando se tengan que soltar los 4 vientos, para la etapa cuando ya va a cerrar la historia de este mundo. Y de los 144.000 se dice que pasan vivos, porque hemos visto que pasarán por las 7 postreras plagas en la grande tribulación que le espera a todo el pueblo de Dios. Teniendo esto en claro, quiere decir que los 144.000 saldrán de la última generación que quede en la tierra. ¿Cuándo? Cuando se esté proclamando el evangelio del sello de Dios. Ahora bien, veamos cuándo es que el sello de Dios comienza a ser proclamado con fuerza para que el mundo entero tenga que entrar en el camino de recepción de este sello. Solo podía cumplir el mensaje del tercer ángel tuviera que ser proclamado. El mensaje del tercer ángel comenzó a ser proclamado en 1844, pero el mensaje del tercer ángel se cumple solo a partir de 1990. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando cae la Unión Soviética, la antigua Rusia, ¿qué ocurre? Solo quedan en el escenario mundial 2 poderes. ¿Quién? Los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano. La profecía de Apocalipsis 13 nos dice claramente que solo estos 2 poderes gobernarían hacia el final del tiempo. Esto significa que antes de 1990 el tercer ángel no se había cumplido. Lo predicábamos, pero no se cumplió. Solo cuando Rusia, la antigua Unión Soviética, cayese, recién podíamos decir el mensaje adventista del tercer ángel es real. Cuando en 1990, con la perestroika, cayó la antigua Unión Soviética, algo sorprendente ocurrió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que a nivel mundial todos comenzaron a levantarse a proclamar Daniel y el Apocalipsis porque dijeron, se ha cumplido la profecía adventista del mensaje del tercer ángel, que solo 2 poderes quedarían hacia el final de la historia. Sin duda, cuando llegamos a esa fecha, a otra vez la proclamación de Daniel y el Apocalipsis para que se cumpliera lo que ya hemos estudiado, el fin del tiempo del fin de Daniel capítulo 11, versículo 40 en adelante. En 1990 era una fecha clave para los adventistas del séptimo día, porque comenzaba otra vez la proclamación del tercer ángel, y eso significaba que el sellamiento tenía que darse en el último periodo de la historia, para que escucharan el evangelio desde allí en adelante. Desde entonces se viene proclamando el mensaje del tercer ángel. Pero cuando se empieza a proclamar este mensaje a partir de dicha fecha,
comenzaría todo un proceso que el espíritu de profecía nos cuenta que sería el mapa profético. Un reavivamiento despertaría la iglesia. ¿Por qué despertó en 1990? Porque se cumplía el tercer ángel. Las 10 vírgenes despertaban porque se oía el clamor que decía: ya viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, al darse esta proclamación, comenzaba un periodo de reavivamiento y de reforma en la iglesia, pero algo interrumpiría ese proceso del sellamiento. ¿Qué cosa sería? El Saran Deo. ¿Por qué? Porque entonces se levantó la apostasía. Mientras estaba proclamando Daniel y el Apocalipsis, que son los libros que iban a sellar al pueblo del Señor con la verdad de la ley y del sábado, se levantó la apostasía, declarando que era otro gran reavivamiento. Se fue por el mundo entero bajo el lema revive, y todos los adventistas comenzaron a balancear y dejaron de lado las profecías porque dijeron: eso asusta a la gente, muy fuerte, muy duro, hace vivir en angustia, y comenzaron a recepcionar un falso mensaje que les decía: Jesús te ama, no hay más nada que hacer. Dicho mensaje se ha venido extendiendo por toda la tierra ahora para frenar el sellamiento de los 144,000 y hacer que no acepten el sello de Dios y que no se cumpla la profecía. Satanás siempre ha intentado hacer esto, pero no lo ha logrado. Así que entonces este falso reavivamiento se levantó, porque primero se levanta el falso reavivamiento y después recién viene el verdadero. Entonces, cuando este falso reavivamiento se levantó, el verdadero comenzó a tomar fuerza con la proclamación del mensaje del tercer ángel, que denuncia a la bestia y a su imagen, y que no se reciba su marca. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia y de su imagen la recibimos cuando aceptamos los mensajes del falso reavivamiento, que enseñan que no hay que predicar las profecías, que solo hay que creer en Jesús, que Él es todo amor y que no hay más nada que hacer. Los que van recibiendo ese mensaje y rechazan al tercer ángel y no lo quieren aceptar, están empezando a ser marcados para el lado contrario, y cuando salga el decreto dominical recibirán el sello de la bestia. Así es un proceso la marca. Como el sello de Dios es un proceso, la marca de la bestia también es un proceso, a medida que se va aceptando las mentiras y los errores de esas doctrinas falsas. Pero bien, eso no es todo, sino que Apocalipsis capítulo 7 todavía nos dice que estos 144,000 tendrán una tareita. ¿Cuál? La de ganar a la gran multitud que estará para la segunda venida de Cristo. Libro de Isaías, capítulo 66. Allí se habla de cómo los que reciban el sello de Dios, los 144,000, tendrán la tarea de proclamar el último evangelio. Dice así el versículo 19. Isaías, capítulo 66. Y pondré sobre ellos señal, está hablando de los 144,000, y enviaré de los escapados de ellos, de los que salgan del zarandeo, de los escapados de ellos, a todas las naciones. Esta es la proclamación final. ¿Para qué? Dice: van a ir a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, su ley, su evangelio, el sábado, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Esto se cumple en Apocalipsis 18:1, el ángel que ilumina con la gloria de Dios a toda la tierra. La proclamación final del evangelio. Y verso 20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová. Eso quiere decir que el fuerte pregón, la última proclamación del sello de Dios al mundo entero. Y todos los que acepten la verdad del sábado para entonces, cuando esté por salir el decreto dominical y ya haya salido, estos se unirán con los 144,000 y juntos pasarán la grande tribulación por haber aceptado el evangelio del ángel. Y ¡qué maravilla! Finalmente, ¿por qué dice que fueron sellados de todas las tribus de Israel? ¿Qué cosa? ¿Ahora tenemos las 12 tribus? No. El apóstol Pablo nos explica claramente en el libro de Romanos a qué se refiere con eso. Libro de Romanos, capítulo 9, nos dice el apóstol Pablo, versículo 4, que son israelitas
de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no en los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que entonces, los israelitas mencionados en Apocalipsis capítulo 7 como sellados representan a todos aquellos que han aceptado el evangelio de Cristo. No todos los que salen de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son los llamados, sino en Isaac te será llamada descendencia, es decir, en el hijo de la fe, en la promesa. Por esa promesa, por aceptar ese evangelio, nos constituimos en israelitas en esta época, los del Israel espiritual. Y dice, 12,000 sellados de cada tribu, que conformaron 144,000. Muy bien, estos son entonces los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Dichos personajes, los 144,000, son un número literal, mientras que los de la gran multitud no tienen número porque podrían salvarse todos los que quisieran. Ahora, todos ellos son símbolos de Jesús, que es muy distinto y no confundir. Son varones simbólicos los 144,000 porque son como Josué, representan a Jesucristo, pero su número es totalmente literal. Para mayor información, búsquese el libro de Primeros Escritos, El conflicto de los siglos y Maranata, y léase sobre los 144,000, donde la mensajera del Señor menciona que los 144,000 son un grupo que quedará vivo hasta el fin del mundo, que será un grupo literal, porque sus nombres están escritos en placas en el templo del cielo. Ella los vio en visión, lo que significa que vio 144,000. Eso para quienes quieran profundizar con el espíritu de profecía, pues la Biblia es suficientemente clara para habernos dejado abierto y con claridad el tema de que los 144,000 son un grupo de sellados literales que estarán durante el proceso de las 7 trompetas. En nuestro próximo tema, las 7 trompetas, allí descubriremos dónde nos encontramos en el día de hoy. Que Dios te bendiga, hermano mío, para que hayas podido comprender este tema. Vamos a cerrar con una oración nuestro tema de hoy. Bendito Dios que moras en los cielos, te agradecemos por habernos dado la comprensión de tu palabra a través de tu santo libro. Te rogamos que nos ayudes a atesorar estas palabras en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén.